Hola chicos, vamos a iniciar con la diagramación de nuestro portafolio profesional. Para eso pues ya tenemos la configuración de crear un nuevo documento en InDesign. Voy a crear uno desde acá para poderles mostrar cómo es que nosotros podemos colocar imágenes, cómo podemos colocar textos y lograr que de esa manera pues nosotros podamos tener nuestro portafolio personalizado, cada uno de la manera en la que considere utilizar los colores, las fuentes y los diseños que a su elección en sus trabajos usted tiene. Acá pues la configuración que se dio fue hacerlo de una hoja tamaño carta y utilizar la configuración de impresión. Vamos a utilizar aquí por lo menos unas 5 páginas para que podamos ver nosotros la densidad de lo que podemos lograr acá. Entonces vamos a colocarlo. Y aquí nosotros tenemos pues ya nuestro espacio para trabajar. Como hemos platicado anteriormente, el panel de las páginas es donde yo puedo configurar las páginas para que de manera general en el documento aplique todos los cambios que yo necesito. Eso no quiere decir que voy a poder generar solo una página maestra para todo. Puedo generar cuantas páginas maestras necesite. Lo que sí es importante ahora que estamos aprendiendo este programa es que nosotros podamos aprender y ver que estemos en los espacios esenciales, en el aspecto esencial clásico, donde está el espacio de trabajo, para que podamos tener acceso a las barras y a los menús que nosotros necesitamos. Nosotros acá pues ya tenemos una página maestra, que es la página maestra A. Yo puedo seccionar aquí páginas maestras diversas. Por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen varias secciones en su portafolio, podría crear una página maestra por cada sección en el portafolio para personalizar el tipo de documento para poderlo imprimir. Una de ellas es pues poder venir, ir a las opciones del menú y yo puedo aquí insertar páginas adicionales a la página maestra que ya tengo, o puedo crear una nueva página maestra. Esta nueva página maestra, si ustedes se dan cuenta aquí, pues me da la opción automática de poderle colocar las letras del abecedario por defecto. Entonces yo la voy a dejar en una B. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta acá, yo tengo seleccionada aquí la B. Entonces yo voy a trabajar en la primera, en la A, que es esta que tenemos por acá. Para poder insertar imágenes, yo puedo colocar en la barra de herramientas, en la herramienta de marco rectangular, como aparece acá, abajo de la herramienta lápiz, yo puedo colocar un marco. Acá, por ejemplo, yo voy a colocar uno del tamaño de la hoja para poder hacer una portada. Ustedes tienen el acceso dentro de sus documentos o pueden configurar elementos adicionales, gráficos vectoriales, por ejemplo, en Illustrator, que nos permitan a nosotros generar una portada bastante creativa y dinámica, convertirla en formato imagen de alta resolución y colocarla dentro de estos espacios. En InDesign hay una diferencia de los procesos de cómo se colocan las imágenes, porque recordemos que este es un programa máster de maquetación para uso editorial. Entonces nosotros podemos acá, cuando ya tenemos el marco rectangular, irnos a archivo y en archivo tenemos la opción colocar. En colocar yo puedo poner algunas de las imágenes que yo necesito tener dentro de mi portafolio. Por ejemplo, puedo usar esta, la de las flores. Y si se dan cuenta, la forma en la que la ha colocado no es precisamente la que uno desearía tener. Pero sí podemos utilizar en el menú objeto el encaje, y en el encaje yo tengo varias opciones, donde tengo el llenar proporcionalmente, que pasaría pues esto, ¿sí? Pero también podría generarlo, encajar al contenido proporcionalmente, que guardaría la resolución de la imagen y la encajaría de esta manera, pero me quedan espacios en blanco o espacios sin cubrir. También puedo hacer el ajuste según el contenido, pasaría a esta otra opción, ¿sí?
y también les estoy mostrando cada una. Encajar el marco al contenido y entonces sucedería esto, que la imagen tomaría la forma del tamaño que yo necesito, pero encajaría la imagen. Eso quiere decir que le da una redimensión al tamaño de la imagen. Encajar el contenido al marco y centrar el contenido, que también es otra de las opciones que me da. Aquí yo le voy a dejar encajar contenido proporcionalmente, que sería una de las opciones que yo generé acá. Acá el margen quedó ya preestablecido por una configuración que tiene. Entonces yo puedo agregarle el tamaño que yo necesito. Esta es una de las maneras en las que yo puedo agregar una imagen. Puedo agregar imágenes con diferentes formas. Acá, por ejemplo, tomando una elipse, yo puedo agregar dentro de una elipse, puedo colocar también una imagen. Y de la misma manera, si yo le doy clic derecho, me aparece otra vez la opción encaje, marco a contenido, ¿verdad? Me vuelven a dar las mismas opciones. Entonces yo puedo generar aquí la opción que mejor me convenga. Eso ya dependerá de lo que nosotros querramos hacer y querramos trabajar para nuestras imágenes. No quiere decir que no podamos colocar una imagen de manera directa. Claro que sí, yo puedo colocar una imagen de manera directa. Y si se dan cuenta, lo que pasa aquí la tenía seleccionada. Lo que pasa aquí es que yo puedo venir sin seleccionar ningún elemento, colocar una imagen, claro que la puedo colocar. ¿Sí? Si se dan cuenta, carga la imagen el mouse acá. Lo tengo listo y la puedo colocar. ¿Qué diferencia hay entre cada una? Pues que yo puedo generar elementos diversos, interactivos también, dentro de mi proporción de espacio para las imágenes. Puedo también agregarle texto al contenido. Y vamos a utilizar aquí una herramienta que a mí me gusta mucho, la herramienta texto. Yo puedo llenar de texto este espacio y dentro de este espacio puedo ir a la herramienta texto y puedo llenarla con texto falso para hacer una prueba, como lo que yo tengo acá. Pero yo puedo venir y puedo colocar la opción en la maquetación de poder ceñir el texto. Ceñir el texto quiere decir que yo tengo una opción aquí en InDesign que me permite bordear todo el contorno de la imagen para que esto tenga un dinamismo en la lectura. Entonces yo puedo ir a ceñir texto si no lo tengo como en panel ya predeterminado. Puedo ir a ventana y en ventana activar la opción de ceñir texto. Y puedo colocarle acá la opción de tenerlos juntos. Para poder hacer esto, yo voy y selecciono ambos marcos, tanto el de la imagen como el del texto, y bordeo el texto. Entonces aquí puedo configurar cuántos espacios necesito que este tenga para poder dejar los márgenes listos. Entonces tiene esta herramienta muy bonita, InDesign, que nos permite generar dentro de las opciones todo lo que nosotros deseemos de lo que es las versiones editoriales. Aquí yo puedo incluso configurar el ancho y el alto de las medidas que le voy a dar a las secciones que voy a dejar como borde para la imagen y para el texto. Entonces es diverso lo que yo puedo hacer y lo que yo deseo completar dentro de este marco. Entonces esta es otra opción en la que podemos hacerlo. Puedo agregar un texto simple de esta manera. Por ejemplo, puedo agregar un texto y la configuración de texto es de la misma manera que nosotros ya conocemos en Photoshop y también en Illustrator. Entonces yo puedo agregar, cambiarle los tamaños, cambiarle la variación. También acá yo tengo el tracking, el kerning, el interlineado, el alinear
¿verdad? Justificar o no justificar, todas las cosas que yo puedo hacer. Pero adicional a esto, también puedo ponerle bordes o relleno al texto. Si le doy clic derecho, tengo la opción de poder agregar al marco, siempre que lo seleccione. En la parte general, en el selector general, los efectos. Entonces en los efectos yo puedo agregarle efectos. Por ejemplo, una sombra paralela. Puedo configurar el tipo de la sombra. Puedo poner diferentes tipos de procesos que la sombra pueda tener. Incluso la coloración de la sombra también la puedo cambiar para poder tener efectos dentro de los textos. Es una de las cosas que también InDesign me permite hacer para poder trabajar de una manera bastante dinámica y armoniosa. Esto es algo muy interesante que nosotros podemos lograr. Aquí pues ya vamos viendo algunos procesos que nos pueden ayudar. Puedo agregar también colores. La forma de agregar los colores es la misma que nosotros conocemos en Illustrator y Photoshop. Agregar muestras o crear grupos de muestras, la misma manera, el mismo proceso. Y tenemos los diversos menús. Entonces en los menús nosotros podemos ver todas las cosas que nosotros necesitamos trabajar. Podríamos agregarle una letra capital a este texto. Por ejemplo, seleccionando una letra que nosotros tengamos en nuestro texto, nos vamos a ventana, texto y tablas y activamos la opción de párrafo. En el párrafo la última opción se llama capitular. Entonces yo puedo decirle aquí qué cantidad de espacios necesito que genere mi texto y también si lo quiero configurar en sombras o ponerle diversos elementos a los textos como lo estoy colocando acá para que ustedes lo puedan ver. Entonces le puedo cambiar todas las configuraciones que necesito para que el texto sea entretenido y sea dinámico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues agregar la portada, agregar los elementos de nuestro portafolio que ya platicamos, en donde está la parte acerca de mí, donde están las configuraciones y poder hacer que esto sea bastante dinámico. Al momento de hacer la entrega de su avance del portafolio, ¿de qué manera lo va a enviar? Pues lo va a enviar en un archivo y lo va a colocar dentro de un empaquetado. ¿Por qué un empaquetado? Porque, por ejemplo, acá yo tengo este tipo de fuente, que es muy posible que alguien más no lo tenga, podría ser. Y entonces InDesign ofrece la opción de poder empaquetar. Eso quiere decir que yo tomo todos los elementos que tengo dentro de mi proceso creativo. Por ejemplo, aquí ustedes ven que las imágenes tienen un icono de vínculos, porque en el panel de vínculos a mí me dice en dónde de mi ordenador tengo estas imágenes, ¿sí? Pero al momento que alguien más abra este archivo y no tenga estos vínculos, no tenga estas imágenes, ¿qué es lo que pasa? Que no las va a detectar o le va a decir que le marca errores, como los que tengo yo acá abajo. Entonces cuando me marca error, yo puedo darle doble clic, miro el texto y resulta que yo tengo un texto desbordado. ¿Y qué quiere decir esto? Que en esta parte de acá, si se dan cuenta, vamos a maximizar el espacio para que ustedes lo noten. Tengo esta marca, que es una cruz de color rojo, que me indica que aquí hay texto que no salió dentro del marco de texto que está acá y que está pendiente de ubicar. Si esto nos llegase a pasar, entonces yo voy a ir y voy a hacer más espacios para el texto, ¿verdad? Según lo que necesite. Y con el selector general lo voy a tomar. Y si se dan cuenta, cuando le doy doble clic, cambia. Y aquí trae el texto. Entonces al momento de colocarlo en otra parte, me dice que ya está listo. Aquí sigue apareciendo el texto desbordado, porque hay texto que sigue sin estar colocado. Hasta que termina de estar colocado el texto, me deja sin errores. Este es el panel de comprobación preliminar. Sirve mucho para que los efectos o los procesos que se van a imprenta no lleven ningún tipo de error. Entonces nosotros ya teniendo estas opciones, vamos a ir a empaquetar como les decía. En archivo yo tengo la opción de poder guardarlo
porque lo voy a guardar también como la versión editable, porque sobre este vamos a seguir trabajando hasta poderlo terminar. Y tengo la opción de exportarlo también, pero casi hasta abajo tengo la opción de empaquetar. Entonces cuando yo lo empaqueto me da diferentes opciones y ustedes lo van a enviar de dos maneras. Lo van a colocar en su tarea como un empaquetado y también como un PDF para poder ver la opción preliminar. Entonces, ¿de qué manera lo empaqueto? Acá dejo todas las opciones predeterminadas que el programa me da. Si se dan cuenta, aparece todo el ámbito del documento. ¿Qué tipos de fuentes? ¿Qué tipo de colores utilicé? Si utilicé el modo de color CMYK o el RGB. Acá utilizamos el CMYK. Entonces, yo le voy a dar clic que sí en todo para que empaquete todo. Entonces me dice que debo guardarlo antes, entonces lo voy a guardar antes. Y le voy a poner aquí portafolio, le voy a dar en guardar. Entonces al momento de guardar, si se dan cuenta, me aparece ya la opción en la ventana que dice empaquetar documento. Y acá en la forma de empaquetar aparece ya de manera predeterminada algunos elementos marcados en automático. Les aconsejo que revisen bien, que estén marcados todos para que ustedes lo puedan utilizar sin ningún problema. Entonces le doy la opción empaquetar. ¿Sí? Entonces me dice que si yo quiero generar una copia y todo, le doy que sí. Entonces lo guarda y lo empaqueta. Y ya queda listo. Y es la carpeta que guarda dentro de mis documentos. ¿Sí? Entonces esa carpeta que guarda dentro de mis documentos es la que yo voy a enviar para poder trabajar con ella. Y luego de eso lo voy a convertir en un archivo PDF. Voy a ir a exportar y en exportar me va a dar la opción Adobe PDF para impresión y le voy a dar guardar. Y entonces aquí de nuevo todos los elementos predeterminados por defecto le voy a dar exportar y en automático me va a generar un PDF. Y esos son los elementos que yo voy a colocar para la revisión preliminar en base a las fechas de avance, que es lo que ustedes ya tienen dentro de su guía. Así que eso ha sido todo, chicos. Les deseo éxitos y cualquier duda o comentario saben que tienen mi correo electrónico para que podamos resolver las dudas. Hasta luego.